Jordi, Asunción, Sí. judíos en España. O sea, hasta hace poco ni siquiera se oía de judíos en España más que en cierta manera como algo no existente ahí. Hoy hay toda una red de juderías que incluyen más de 24 ciudades y eso que hay más ciudades. Platíquenos un poquito primero qué es ser judío en España y qué es la red de juderías. La red de juderías es una asociación muy importante, con 18 años de vida. Es una asociación civil, una asociación pública, sin ánimo de lucro, que engloba hasta la fecha 24 ciudades españolas con un objetivo común, que es el poner en valor el patrimonio judío en España y trabajar para hacer más evidente todavía cuáles son los valores y cuál es el legado judío en cada una de las ciudades de la red de juderías, pero más allá de la red de juderías. Estamos trabajando para ampliar la red de juderías y para que ese conocimiento y esa promoción llegue a toda España. Hay muchas ciudades, hay en todas las ciudades hay judíos. ¿Cómo funciona la red de juderías? Porque sé que hay comunidades chiquitas, otras un poquito más grandes y otras que a lo mejor ni siquiera sabían que eran judíos. ¿Cómo funciona y cómo consideran quién es judío primero en España, además? Bueno, nosotros como red de juderías no entramos en estas consideraciones, evidentemente estas son realidades sociológicas. La red de juderías lo que trabaja es desde los ayuntamientos, desde los 24 ayuntamientos, desde los 24 municipios, para, como decía antes, promover el legado judío en España. Evidentemente, de las 24 ciudades hay de pequeñas, hay de medianas, hay de grandes, y las comunidades judías, como otras comunidades nacionales, hay en todas partes, en función de la historia de cada localidad, en función de cada comunidad, hay presencia viva en unas partes, en otras pues, hay una presencia muy pequeña, en otras es inexistente. Por lo tanto, lo que trabajamos es sobre la base de la realidad histórica y presente del legado judío en España. Repito, somos 24 ciudades y aspiramos a ser unas cuantas más en el futuro. Pero Asunción lo va a completar. Yo sí, si me permites, yo lo que diría aquí además es que hay las comunidades judías en España. La comunidad judía actualmente está formada por unas 40.000 almas, unas 40.000 personas. Pero una cosa son las comunidades judías instaladas en las grandes ciudades y otra cosa es la red de juderías. La red de juderías no somos comunidad judía, somos sociedad civil y somos ayuntamientos. Y lo que hacemos es entre ambas organizaciones, cada uno se ocupa de lo que le corresponde. Es decir, las comunidades judías se ocupan de sus colectivos, de sus comunidades. Nosotros nos ocupamos de recuperar el patrimonio judío, un patrimonio que una vez en su momento fue un patrimonio común. Entonces no hay que mezclar los dos conceptos porque son dos realidades distintas. Ahora bien, en los últimos años cada vez más estamos trabajando de la mano los unos de los otros. Y nosotros hacemos cosas en las que invitamos a la Federación y a las comunidades a reunirse en nuestros proyectos y la Federación está haciendo a su vez proyectos que a su vez también nos invitan a nosotros a cooperar. Con lo cual, es cierto que hace unos años no había esa visibilidad ni en la sociedad, ni en las ciudades, ni incluso en el mundo, digamos, religioso, no estaba esto en la calle, y hoy por hoy esta es una realidad y además hay una gran curiosidad por parte de todos los ciudadanos de España por conocer lo que fue su país años atrás. ¿Por qué este retorno a estudiar lo que fue la comunidad judía de España? Que además es una de las comunidades más ricas que ha existido alguna vez, culturalmente hablando, ¿sí? No en cuestión monetaria, sino culturalmente, que dejó un gran legado a todo el mundo, en muchos sentidos, y que hoy en día se sigue conservando alrededor del mundo, de todos los países. ¿Por qué ese interés hoy en día de recuperar ese importante pasado judío en España? Porque estamos recuperando nuestra historia, estamos recuperando nuestro pasado, y eso es importante. El pasado es el que fue, y por mucho que te lo disfracen, por mucho que te lo cambien, la realidad es otra. Entonces, ese es el empeño de los últimos años en España, desde los municipios, incluso desde las mismas comunidades, de volver a poner en valor lo que fue, pero por esa parte de historia común. Yo cuando hablo con los chavales de las escuelas les digo, somos lo que somos por el pasado que tuvimos. No es impensable hablar de una sociedad actual sin hablar de su pasado. Y nosotros lo que hacemos es mirar al futuro, por tanto, mirando con una
una mirada al pasado, trabajando en el presente para preparar el futuro. Eso es lo que en realidad estamos haciendo o lo que pretendemos y queremos hacer desde la red de juderías. Bueno, curiosamente, la red de juderías no es una red, como ya lo dijeron, judía. Es una red de municipios donde hay o hubo o existió comunidad judía y lo que están buscando es el pasado. A ustedes, ¿cómo se sienten cada vez que descubren o encuentran algo de ese gran pasado histórico de España? ¿Qué sienten cuando encuentran eso judío? Porque para alguien que es de la comunidad judía lo ve y a lo mejor dice, ¡ay, acá estaba, es mío! Pero ustedes que tienen otros puntos de vista, ¿cómo lo ven, Jordi? Lo vemos como una oportunidad, primero, para aflorar un pasado que en muchos casos pues, se ignoró, pues, se malinterpretó, y en muchos casos también como una oportunidad para, digamos, que la diversidad y la riqueza de nuestras ciudades, digamos, sea un valor añadido a nuestra oferta general cultural. No podemos, como ciudades, como colectividades, no podemos prescindir de una parte de nuestro pasado. Por lo tanto, cada vez que descubrimos o redescubrimos algún activo, sea patrimonial, artístico, sea arquitectónico, documental, cada vez que descubrimos algo, cualquier vestigio del pasado judío de nuestras ciudades, estamos contentos de recuperar una parte de nuestra historia, por lo tanto, de ser más ricos y ser más diversos. Esa es la sensación que tenemos los no judíos cuando descubrimos o redescubrimos. Y en cuestión del antisemitismo, sí, sabemos cómo se vive en España y en Europa y cómo lo resienten ustedes, digo, dentro de lo que es la red de juderías, en todo este sentido. Bien, eso es un tema evidentemente muy político, en el que la red de juderías como asociación pública que tiene un cometido muy concreto, intentamos pues no interferir en debates políticos. Evidentemente yo creo que más que político es social también, sí, influye socialmente a toda la comunidad. Pero hay una componente política evidente en este tema. Lamentablemente en España todavía existe antisemitismo, y nuestra contribución desde la no política, digamos partidista, sí que hacemos política institucional, pero no política partidista, lo que vamos a hacer es una contribución a, digamos, a que esta situación se supere con los años. Es nuestro deber, tenemos una obligación moral y política de superar unos esquemas anclados en el pasado que son claramente injustos con el pueblo judío. Platícanos brevemente, porque ya nos estuvieron platicando, ¿qué hace hoy en día la red de juderías? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y qué es esto de Caminos Sefaradís y todos los que están haciendo? Un poquito de ellos brevemente, porque tenemos... Tuya. Bueno, Caminos de Sefarat es la idea de poder volver a circular por unos caminos que tiempo atrás vieron el siglo de oro del judaísmo en la península. Entonces, esa idea es recuperar ese patrimonio tangible que como visitante uno ve, pero sobre todo ese intangible que si no vas con una recomendación, con un conocimiento que es difícilmente vas. Entonces yo diría que desde la red tenemos un cometido claro de promoción, pero también de formación. Una formación, digamos, en la ciudadanía, una formación no curricular, una formación que vaya dando elementos críticos a los ciudadanos para que sepan ver y valorar su pasado. Pues muchísimas gracias. Ahora ya